Em, la sesión anterior, surgió la inquietud de Dulce, de la maestra Dulce, de que generáramos ejemplos que tuvieran que ver más con el diseño. Entonces, atendiendo a esa petición, ustedes van a ver que en la parte de la estructura del razonamiento que nos toca ver hoy, ya está abierta, pero trabajamos con esta sesión de concepto y juicio que aparece en el trabajo de clase de Classroom, y cambié un material. El material ahora tenía un número 3 y ahora tiene un número 4, y lo que hice fue revisar todos los, dentro del contenido, revisé todo lo en lo que involucraba ejemplos. Todo esto lo vimos y trabajamos aquí, recordamos un poco de lo que era concepto y juicio, y los ejemplos ahora ya están enfocados a el diseño. Es decir, estoy tratando de buscar si encuentro alguno en especial, pero ya este se quedó como estaba, y en este caso también hablamos sobre los elementos específicos y las equivalencias de juicio a término, perdón, de concepto a término y de juicio a proposición. Establecimos esta situación de la diferencia entre la materia y la forma, y entonces ya lo que estaba como ejemplos, y lo estoy pasando rápidamente, también por esta observación de Dulce, de que no estaba enfocado a lo que estábamos hablando, y por lo tanto está especificado un poco más en su enfoque hacia el diseño, ¿de acuerdo? Por eso les digo que esto enriquece, porque siempre tenemos la posibilidad de poder ajustar o cambiar. Entonces, ahora, si yo me voy a trabajar el tercer nivel de conocimiento, este material, en específico, no está en el aula porque lo he estado trabajando, pero lo voy a subir en el momento que quede completo. Sin embargo, estamos ahora en la posibilidad ya de manejar el tercer nivel, que es el razonamiento lógico. Entonces, como antecedentes del razonamiento, podemos decir que esto viene desde Platón, Aristóteles y Euclides, donde Platón lo deja manejado totalmente en el sentido abstracto. Aristóteles ya profundiza en el razonamiento y trabaja y plantea la posibilidad de manejar el razonamiento deductivo para inferir resultados, pero también el razonamiento inductivo, pero eso lo deja solamente como teoría y no trabaja básicamente en él. Sin embargo, Euclides ya establece métodos y reglas, y es hasta el siglo XIX, mediados del siglo XIX, que aparece el álgebra de Boole, generada por George Boole, y toda la teoría de Augustus de Morgan, que crean un sistema matemático para operaciones lógicas. Pero nos preguntamos, ¿qué es el razonamiento matemático? Vamos a ver en algún momento que el razonamiento matemático equivale también a manejar razonamiento lógico, raciocinio, y este término que utiliza también esta autora que se llama Diana Lisbeth Ruiz Rincón,
que en su libro de Silogística y Cuadros, ella habla también del razonamiento matemático, pero manejando otra interpretación. Podemos decir que razonamiento matemático, como dice aquí, es una habilidad a partir de ciertos elementos y a través de un lenguaje. Ya vimos que lo estamos enfocando al lenguaje y entonces, al hacer interpretaciones de datos, elaborar argumentos, producir información y establecer inferencias, estamos hablando de razonamiento. Si estamos en ese tercer nivel, entonces seguimos preguntándonos, ¿qué es el razonamiento matemático? Entonces, va a estar destinado a resolver todos los problemas que involucren un lenguaje matemático. Dijimos que todo estudiante de licenciatura está preparándose para resolver problemas y este es uno de ellos, donde precisa el lenguaje matemático, pues entra el razonamiento. También se puede decir que es un método que sirve para contar con reglas y técnicas. La matemática es muy específica en ese sentido y esas reglas lo que nos van a permitir es que este tercer nivel en el camino del conocimiento nos va a permitir ahora validar, como dice aquí, validez o no validez. ¿Qué pasaba con el juicio? El juicio se podía calificar de falso o de verdadero, así como el concepto no se podía calificar, simplemente era una situación abstracta o que podíamos dar a base de un término cuando teníamos la imagen. En este tercer nivel ya no se dice falso o verdadero, sino se valida o invalida. También el razonamiento es trabajar con problemas que van a involucrar aspectos de tipo cuantitativo, básicamente. Es decir, se tiene que hablar de cantidades numéricas y esas cantidades pues involucran distancias, dimensiones, todo lo que tenga que ver con cuantitativo. También, a través del razonamiento, vamos a elaborar enlaces entre aspectos que son numéricos y no numéricos de la realidad a través de inferencias. Por ahí voy a tratar, nada más que lo saqué y en algún momento, a partir de que me hagan alguna pregunta o que Rose, ¿sí? Pregunta Dulce si se está proyectando algo. Porque se ve nada más la pantalla de Classroom. No se ve ningún material, que estés utilizando ningún material. Ok. Sí tengo un material, entonces lo voy a probar en la presentación. Vamos a ver. Ya saben que en esto no soy muy hábil y como no lo subí aquí, pues no aparece, pero ahorita estamos viendo en la pantalla no el tablón, sino el trabajo de clase, ¿verdad? Sí. Así es, Roselena. Bueno, sí. Ahora, yo tengo aquí un material que no he subido, pero lo tengo en PowerPoint. Si quiero jalarlo, es una pregunta, ¿simplemente lo abro o tengo que ejecutar otra acción? Serían dos opciones, perdón, Roselena, buenas tardes. Podrían ser dos opciones, que pudieras proyectar tu PowerPoint ahorita desde tu máquina sin compartirlo ahorita en el Classroom o de una vez compartirlo como tú prefieras. No, pues lo puedo compartir, pero entonces, ¿qué indicación le doy si estoy en PowerPoint? En PowerPoint hay de los botoncitos que están hasta abajo, hay una carita y debe de haber uno que es un rectángulo con una flechita hacia arriba. Un rectángulo. No. ¿No? Al lado de una carita y al lado derecho de una carita. Esto lo voy a encontrar en el Meet, en la pantalla de Meet. En la parte de abajo del Meet, Rose, sí. Donde están los iconos,
hay una carita, junto a la carita hay un cuadrito con una flechita. Pues no. ¿Saben qué voy a hacer para que lo puedan ver y tener? Lo voy a mandar al tablón y digo al trabajo de clase y entonces trabajamos con él y después lo modifico, ¿de acuerdo? Bueno, entonces Sí, gracias. mientras realizo esta operación, alguien deme comentarios sobre lo que implicó la presentación anterior sobre juicio. ¿Qué es lo que les deja o qué es lo que quieren profundizar de él? ¿Nadie? Pues yo... Así me pasa con los alumnos a veces. Sí. No, yo sí quiero comentar algo y de hecho agradezco muchísimo ahorita la integración de pues, los ejemplos que comentabas más enfocados al diseño, que básicamente no era una solicitud para hacerlo ahorita en este taller, ¿no? Que se modificaran los documentos o las presentaciones que ya estaban generadas, sino más bien ponerlo sobre la mesa, ¿no? Es decir, que cada uno de nosotros, en el momento en el que tenga o deba impartir la clase, pues pensar un poco más en ello, ¿no? Quizá modificarlos, pensar en otros ejemplos, pero si ya se integraron, de verdad lo agradezco mucho, porque al final del día, cuando estamos interactuando con los alumnos y de pronto emitimos ejemplos de ciertos juicios para, en este caso, poner ejemplos de si son verdaderos o falsos, puede generar algún tipo de discusión, algún tipo de controversia, porque algunos no van a estar de acuerdo, ¿no? Y van a tener argumentos de pronto para poder, pues sí, ¿no? ¿Quién estaría de acuerdo, Dulce? ¿Quién estaría de acuerdo? ¿Los alumnos? Sí, de pronto, o sea, que de pronto dije, a mí me ha tocado decir de que, solo los hombres, ¿no? Son mortales y no las mujeres, por ejemplo, ¿no? Entonces yo hago el contexto, ¿no? De por qué en ese entonces y cuando se editaron ciertos textos y ciertos libros, pues este término de hombres abarcaba pues todos los seres humanos, ¿no? Sin distinción de género. Entonces, Claro. ese tipo de detalles son los que de pronto llegan a surgir y entonces uno tiene que estar, bueno, aclarando, ¿no? Y contextualizando ese tipo de oraciones. Entonces, básicamente mi comentario era ese, ¿no? Que tendríamos que tener cuidado con los ejemplos de ciertos juicios para poder, digamos, no tener este tipo de controversia, ¿no? En el salón de clases. De acuerdo. Ok. Paulo tiene levantada la mano. ¿Quién, perdón? Paulo. Yo. Dime. Es que yo al respecto quería comentar con los ejemplos, ¿no? A mí me funciona mucho trabajar con ejemplos que les sean pues cercanos a los alumnos. Por ejemplo, para las proposiciones categóricas, o sea, para los juicios, me funciona mucho ocupar memes, ¿no? Porque los memes, si los analizamos, son meras oraciones, ¿no? Entonces los alumnos les gusta mucho, o sea, lo sienten muy cercano, ¿no? Porque están constantemente en contacto con ese tipo de ejemplos y o sea, pareciera que son, pues sí, recurren mucho al humor, pero sí tienen una estructura lógica bien interesante y lo analizan bastante bien. Pero yo, sobre todo ese ejemplo, si quieren se los puedo compartir también en el tablón de las actividades. Ese ejemplo o esa tarea la ocupo para que diferencien entre los 4 tipos de proposiciones categóricas, entre las universales particulares, las universales negativas, positivas, etcétera. Entonces funciona muy bien porque sí necesariamente tienen, o sea, si son juicios los memes, si tienen una afirmación o una negación, fácilmente lo pueden distinguir o lo tienen que analizar y obvio razonar. Entonces, a mí ese ejercicio me funciona bastante bien. Si quieren, les comparto un ejemplo
de la actividad que hice en el trimestre pasado. No, digo, no tiene el recurso del diseño como tal, pero analizan la parte lógica en las imágenes, ¿no? Y bueno, son muy cercanas para ellos. A mí me ha funcionado muy bien, ¿no? Entonces, les puedo compartir un ejemplo de esta actividad. ¿Lo quieres compartir en este momento o después? Tú dime. No, como tú quieras. Tú dime. Porque puede estar, yo tengo que abrir nuevamente esto de lo que estaba hablando para que quede constancia diferente, pero si quieres dejo de compartir y lo haces en este momento. Claro. ¿Lo tienes a la mano? Lo estoy buscando, denme un minutito, voy a recuperar mi clase del trimestre pasado. Sí. Pero si quieres ir y les comparto. Bueno, miren, lo enriquecedor de estos aspectos en donde se trabaja con personas como ustedes que están preparados para el tema, siempre es buena la participación porque podemos aumentar lo que tenemos como constancia de, y siempre va a ser bueno porque todos somos entes pensantes que, como decía Vygotsky, y si socializamos, vamos a obtener un mejor recurso de aprendizaje. Entonces, me parece muy bien. Y ya, ¿estás listo? Sí, ¿ya están viendo mi pantalla? ¿Se ve muy chiquita o la alcanzan a ver bien? No, pero no lo has abierto, ¿sí? Solamente se ve presentado. Sí, están viendo mi Classroom, ¿no? Se ve un poco pequeña, Paulo. Es que no sé cómo hacerla más grande. Es que yo sí la veo más grande aquí. Ahí. Ahí. Mejor, ahí está mejor. Ok, entonces, primero les digo que encuentren proposiciones categóricas en memes. No, esta es la presentación que hago del tema de juicios o proposiciones, o sea, trato de verlo como sinónimos, ¿no? Que en realidad lo son. Entonces aquí reviso lo de los 3 niveles que ya nos ha comentado Roselena, lo que es un juicio, que el juicio necesariamente debe de estar constituido pues de la estructura básica del español, que es sujeto, predicado, y que debe de afirmar o negar algo, ¿no? Entonces, es muy básico, les digo, recuperen sus clases de español de la primaria, pero les cuesta en algunos casos trabajo encontrar el sujeto, ¿no? O conocer la estructura, digamos, básica de una oración o de un juicio. Entonces aquí revisamos pues los tipos de proposiciones categóricas, que son 4, ¿no? Trato de, pues aquí, o sea, muy básico, ¿no? Empezar con lo general de la lógica y trato de dar ejemplos que tengan que ver con ya sea con el diseño, ¿no? Aquí, por ejemplo, en este enunciado ahí pongo una cosa de Barragán, les digo cómo encontrar el sujeto y el predicado, ¿no? Y bueno, que deben analizar si es una proposición particular afirmativa, particular negativa, universal afirmativa o universal negativa. Y aquí ya pues opinan y se llega a la conclusión de que es este tipo de proposición. Y cómo se representa con su respectivo diagrama de Venn, que eso después nos ayuda a verificar validez de los razonamientos en el siguiente punto, ¿no? Que es razonamiento. ¿Y cuál sería el ejemplo de cada proposición categórica? Aquí es lo que dice Dulce, ¿no? De qué pasa si damos algún ejemplo que ya se verifique si es verdadero o falso. Yo en este momento todavía no reviso validez, ¿no? Son solamente ejemplos de las 4 proposiciones categóricas y cómo se representan con sus diagramas de Venn. Y bueno, les enseño esto y les da mucha risa, ¿no? Porque esto es un meme que se puso muy de moda hace como 3 años, que decía que el diseño gráfico es mi pasión, y el gráfico que está, pues es un gráfico muy limitado, ¿no? O sea, muy mal hecho. Entonces, pero lo que me interesa es que vean
que esto es una proposición, bueno, que primero identifiquen la estructura, digamos, de la oración, cuál es el sujeto y cuál es el predicado, cómo se representa con el diagrama de Venn, ¿no? Y bueno, ya les dejo de tarea, en este sentido, que busquen ejemplos en memes con las 4 proposiciones y de verdad encuentran las 4, ¿no? Las universales afirmativas, universales negativas, particulares afirmativas y particulares negativas. Y bueno, ahí los estimulo, ¿no? Quien participe, porque aquí en lógica a mí pues creo que es muy importante la participación. Y les digo que pues quien participe, o sea que sí cumplan con la tarea, pero quien participa va a tener un punto más sobre la calificación del primer parcial, ¿no? Entonces luego hasta se pelean, bueno, no se pelean, pero esto pues fomenta mucho la participación en clase, ¿no? Entonces, si quieren les puedo compartir estas actividades. Por aquí tengo, por ejemplo, algunas entregas, ¿no? Vean, o sea, y el meme ayuda mucho porque recurre mucho al humor. Entonces, eso, pues a los alumnos como que los atrae bastante. ¿No? Aquí, bueno, a partir de la proposición categórica que encontraron en el meme, yo les digo que, o sea, deben de redactarlo de forma que se entienda la proposición categórica y que deben de encontrar las 3 restantes, ¿no? Para después pasar al cuadro de oposición. Esto es posterior. Es un ejercicio posterior. Pero aquí ya, digamos, deben de identificar la proposición categórica con su vocal, ¿no? Que eso viene después, para después pasar al cuadro de oposición. Y de verdad que este recurso de los memes a mí me ha ayudado mucho porque es creo que uno de los retos de la lógica, que sea cercana para los estudiantes, que no lo vean como que no tiene que ver con sus vidas, ¿no? Entonces, si les ayuda, les puedo compartir con gusto estas actividades. Muchas gracias, Pablo. Sí, por nada, Dulce, Paulo. con gusto. Voy a dejar de compartir. Creo que se salió Rosalena. Ay, sí, por accidente yo creo que se salió de la... A lo mejor fue a buscar los sesión. memes. A ver, le voy a escribir, a ver si Sí, se ahorita salió yo por creo accidente. que... No, pero está muy, muy lúdica, ¿eh? El ejemplo. Y muy actual para ellos, porque pues, además los motiva. Ya está con nosotros Rose, nuevamente. Tienes Tu el micrófono. micrófono apagado. Muy bien. Eso me gustaría que en algún momento cada uno de ustedes pudiera aportarnos algo adicional a lo que estamos manejando. Porque todo esto y lo que yo tengo que hacer y dar es que vayamos caminando hacia entender lo que es cada uno de los elementos que debemos tener presentes para poder hablar de lo que es ya nuestro curso de Razonamiento y Lógica 2, que es a partir del silogismo. Entonces, en ocasiones resulta un poco árido, pero ahí vamos. Muchas gracias, Pablo. Tuviste muchas felicitaciones, te diste cuenta. Bueno. Gracias. Entonces, vuelvo a tomar... Tenemos un punto más, Paulo. Sí, ya tengo un punto más en mi taller. Volvemos a retomarlo. Ahora me aparece una opción diferente a la que está acostumbrada a trabajar con Classroom. Y, por ejemplo, me dice, elige lo que quieres compartir antes de compartir. Sí, debes de darle la opción hasta la derecha, que es toda tu pantalla. No, toda tu pantalla, mejor. ¿Toda mi pantalla? O bueno, la que tú has estado usando, parece que es toda tu pantalla. Sí, pero es compartir. ¿Qué le Ajá. digo? Compartir. Le das compartir, no, le das presentar ahora.
Es que no me aparece presentar ahora. Vean. Esto me pasa con mucha frecuencia con los estudiantes y se ponen felices de ayudarme a resolver el problema. ¿Estás en Classroom, en Meet? ¿En qué programa estás? ¿Ahorita? Ajá. ¿Estás en Meet? Ok. Debes de darle en el... presentar ahora. Exactamente. En ese icono le pones presentar ahora. Pero aquí lo que me está dando es una opción de... es que ya entendí. Taller de actualización. Y me tengo que ir a él, sí, que no me daba. Vean. Ya. Listo, ya. Tanto, no le estoy poniendo número ni nada porque voy a tener que editarlo, pero esto era de lo que estaba hablando en PowerPoint que no se veía. Ahora sí ya. Es un poquito, retomé todo lo que les había mencionado con la idea de que ustedes lo tuvieran ahí como dato. Y hablaba de los antecedentes. ¿Por qué antecedentes? Porque pues sabemos que todo esto se trabajó desde los clásicos en la filosofía y fue Platón el primero en desarrollar estos aspectos, después Aristóteles y luego Euclides, y mencionaba que a mediados del siglo XIX son Boole y Morgan los que generan el sistema matemático de operaciones lógicas. Por lo tanto, ¿qué es lo que pasa con ellos? Que se manejan de diferentes maneras en cada uno de los aspectos, pero van avanzando. Y después planteaba este cuestionamiento de qué es el razonamiento matemático. Y lo manejamos como una habilidad, sabemos, pero a partir de él vamos a interpretar datos, elaborar argumentos, producir información y establecer inferencias. Esto es muy importante porque si no damos un aspecto del para qué sirve o hacia dónde voy, pues esto resulta muy árido, porque la teoría así es. La gente que no quiere hacer maestrías dice, es que yo odio la teoría y como voy a tener que trabajar con teorías, mejor no hago una maestría, mejor me voy a hacer diplomados. Y tienen razón en cierto aspecto. Por eso es que es importante decir qué es y hacia dónde vamos. También podemos decir que es un lenguaje matemático que nos sirve como un método para contar con reglas y técnicas, y aquí es donde yo hacía énfasis en que ahora el razonamiento ya nos va a permitir validar. Paulo nos decía antes que el juicio se califica de falso o verdadero, pero el razonamiento ya va a ayudarnos a dar validez o invalidez. Y son conceptos muy diferentes ambos. Entonces, quedamos en que el razonamiento maneja todo lo que tiene que ver con aspectos cuantitativos. Y esto es muy importante considerarlo porque cuando estamos manejando una tesis, tenemos que partir de una hipótesis. Y es un antecedente y un consecuente, y aquí ya entra el razonamiento. Entonces, volvemos a decir que elabora enlaces en aspectos numéricos y no numéricos de la realidad a través de inferencias. Pero entonces, ¿qué significa inferir? Pues inferir es extraer un juicio o una conclusión a partir de proposiciones o principios que van de lo general a lo particular cuando es un razonamiento deductivo, y cuando lleguemos a trabajar con los razonamientos inductivos nos vamos a dar cuenta que vamos a ir de lo particular a lo general. Pero entonces aquí ya estamos mencionando a juicios y a conclusión. Por lo tanto, ya estamos adentrándonos al concepto de razonamiento. Sin embargo, si seguimos insistiendo en qué es inferir, una inferencia lógica, pues va a ser un proceso limitado del razonamiento, pero este razonamiento ya va a llevar implícita una proposición a partir de otra. Es decir,
esta proposición va a ser un juicio y vamos a necesitar de un segundo juicio para poder entonces tener una conclusión. Al aplicar reglas, nos vamos a dar cuenta que ese primer razonamiento y segundo razonamiento, uno va a ser consecuencia del otro. ¿Quién? La conclusión. Por lo tanto, en el razonamiento ya va a intervenir otro concepto que no se había manejado antes, que es el término premisa. ¿Y qué va a ser una premisa? Antes de esto, yo quisiera que diferenciáramos lo que es razonamiento de raciocinio. Esta palabra razonamiento corresponde a la filosofía. Y lo llamamos también raciocinio lógico o razonamiento lógico. Y en ese momento, al intervenir la lógica como tal, va a corresponder el estudio al área de conocimiento que se llama filosofía. Y entonces decimos que es un pensamiento compuesto de un antecedente y un consecuente. ¿Y eso a qué nos lleva? A que voy a elaborar una hipótesis y a partir de la hipótesis yo voy a obtener una conclusión que puedo llamar tesis. Y esto, nuevamente menciono, tiene que ver con razonamiento. Estos dos razonamientos que se van a estar, estos dos juicios que se van a estar relacionando entre sí, ya se van a llamar premisas, como dije antes. Sin embargo, el razonamiento psicológico, que se maneja también como razonar y que tiene la facultad de obtener nuevos conocimientos a los que tengo ya conocidos, que esto se llama aprendizaje significativo, pues ya entra en la psicología. Entonces es una operación psíquica por el acto de razonar, porque es un esfuerzo mental el que yo voy a hacer. Y voy a tratar de darles ahorita, terminando esto, un video que encontré esta mañana y que espero tener éxito para reproducirlo, en el que vamos a hacer esto que dice aquí, un esfuerzo mental. Eso significa que voy a manejar raciocinio porque tiene que ver con la psicología de cada uno de nosotros. En este caso, el sujeto se ingenia para dar respuesta a un problema dado. ¿De qué se ingenia? Pues de sus conocimientos anteriores que va a aplicar a algo novedoso. No vamos a decir innovador, sino novedoso. ¿Cuál es ahora? Y aquí este ejemplo ya lo había mencionado en algún momento cuando vimos la introducción general. Ya aparece la forma o la estructura del razonamiento. ¿Cuál es? Pues su estructura está dada a partir de dos juicios que van a tener relación uno con el otro, porque cuando eso no se da, pues no puedo elaborar un juicio. Pero en este caso, si estoy hablando de fantasmas que son invisibles y estoy elaborando aquí un juicio que es verdadero, porque hablo como sujeto de los fantasmas y como predicado invisibles, y el verbo es nuevamente cero estar. Y tengo un segundo juicio o proposición en el que Gasparín, que es el personaje que conocimos cuando se dio la película de Gasparín, así se llamó, si no me equivoco, y es un fantasma, porque de eso se trataba, de manejarlo como fantasma. Y aquí, nuevamente, estructuralmente hablando, sí es correcto este juicio, y puedo decir, si vi la película, que Gasparín realmente es un fantasma. Estos dos, si estoy hablando de razonamiento, estas dos juicios o proposiciones ya se van a llamar premisas. ¿Por qué? Porque mi pensamiento me lleva a darme cuenta que puedo relacionar a uno con otro.
el razonamiento va a utilizar, además de premisas, términos de enlace. Y esos términos de enlace pueden ser muchos, porque aquí hay puntos suspensivos, quiere decir que no son los únicos. Pero en este curso vamos a trabajar estos que aparecen por aquí y sobre todo el entonces. Pero puedo usar, por lo tanto, puedo usar por consiguiente, puedo manejar este concepto de relacionante, de ergo, de entonces, etc. Aquí podemos darnos cuenta que cualquiera me es útil. ¿Me es útil para qué? Para que a partir de estos dos juicios o proposiciones yo pueda dar una conclusión. De ahí que yo, si estoy tratando de que alguien me entienda qué es este tercer nivel en la marcha del conocimiento, pues debo decir que voy a trabajar para elaborar un razonamiento con premisas, que son dos, generalmente, pueden haber más de dos, pero didácticamente son dos, que hay un término de enlace y que esto me va a llevar a dar una conclusión. Y en ese momento estoy estructurando un razonamiento. Nos vamos a dar cuenta después, cuando ya estemos trabajando el silogismo, que aquí pueden haber término mayor, término menor y término medio, y que esto lo vamos a tener que analizar de una manera mucho más específica para llegar a dar una conveniente conclusión. Que en otro ejemplo que doy, aquí se puede ver un poco. Aquí lo puse al revés. Aquí les digo en este ejemplo, doy la conclusión. Y entonces, esto lo trabaja mucho Pablo, en que hace que los alumnos encuentren las cosas. Por eso me vino a la mente el manejarlo así. Y yo puedo concluir, a lo mejor esto ustedes me pueden decir si es correcto o no es correcto, según esta situación de forma o estructura del razonamiento. Sabemos que a través de una premisa, de premisas que puedo llamar, si estoy hablando de razonamiento, ya no juicio, sino puedo decir, esta es mi premisa 1 y esta es mi premisa 2. Y si me voy primero al juicio y lo analizo y digo, todos los estudiantes deben aprender geometría. Hay un sujeto, hay una cópula que es aprender y hay el concepto de geometría, que sería en este caso el predicado. Y la premisa 2, mencionamos como sujeto a los estudiantes de diseño. El verbo, la cópula, es que aprenden geometría como disciplina creativa del diseño. Entonces, los estudiantes de diseño, y todos llevan geometría, porque hubo en una ocasión un análisis a nivel de dirección de quitar un trimestre a la matemática o quitar un trimestre a la geometría. Me tocó participar como coordinadora de matemáticas y yo dije que era más importante la geometría y que tenían que quedarse 3 trimestres de geometría como un detalle. Por lo tanto, aquí, pues todos los estudiantes de diseño tienen que llevar 3 trimestres de geometría. Y es cierto que aprenden geometría como disciplina creativa del diseño. No se concibe a un diseñador que no sepa geometría. Me estoy refiriendo a la geometría descriptiva. Y la geometría descriptiva, entonces, para los diseñadores de comunicación gráfica que siempre dicen que no les hace falta conocer de este tipo de conceptos, pues la tienen que llevar. Y a partir de estas dos, entonces, o puedo decir ergo, puedo decir por lo tanto, los estudiantes de diseño son creativos. Yo quisiera que lo dejáramos un poco, porque lo voy a volver a utilizar cuando manejemos silogismo, para que ustedes me digan si fue lógico trabajar a partir de esta conclusión con estos dos razonamientos.
con estos dos juicios. ¿Me quieren comentar algo de ello? ¿O podemos seguir? Bueno. Por mí adelante, gracias. No encontramos respuesta, entonces... Sí, Oscar tiene levantada la mano, Ros. Ay, muchas gracias, por favor, porque yo no los veo cuando estoy presentando, se me van. Dime, Oscar. Hola, doctora. Una pregunta. Por ejemplo, entonces, en este caso, donde puedo profundizar un poco más en las premisas, en el razonamiento, ¿es válido utilizarlo primero como conclusión, solo en un sentido didáctico, para que los alumnos pues identifiquen cada una de las partes? Sí, claro, sí puedes, pero sería cuando ya han tenido suficientes ejemplos. ¿Qué es lo que estamos haciendo ahora? Que esto es curso Lógica 1, pero ahorita que estoy dando lógica, razonamiento y lógica simbólica 2, me encuentro con que ninguno de los estudiantes que tengo, que son como 23, llevó estas, saben lo que es concepto, lo que es juicio, lo que es razonamiento. ¿Cómo lo trabajaron los profesores? No lo entiendo, pero cada uno interpretó algo y les dio opciones totalmente diferentes. Hay quien le dio un enfoque directo a la lingüística, hay quien le dio un enfoque hacia la semiótica, hay quien le dio a la lógica un enfoque de teoría, básicamente, pero sin caminar por estos elementos. Y por lo tanto, si entramos al silogismo sin saber lo que es un razonamiento y de dónde parte y cómo lo puedo manejar, pues es muy difícil. Pero en un curso donde tú vas a dar razonamiento y que hay mucho material y tenemos muchas referencias en la bibliografía, pues sí podemos dar mucho más ejemplos. Pero en procesos, si pertenecemos al departamento de procesos, está determinado que el departamento de procesos debe manejar razonamiento y lógica simbólica 2. Por lo tanto, esto solamente como antecedente, pues son muy pocos ejemplos los que se pueden dar, porque si nos vamos a llevar más tiempo en trabajar silogismo y todo lo que implica el silogismo que maneja razonamiento. Entonces, sí tenemos que dar una serie de ejemplos adicionales para que esto pueda quedar claro. Y sí se puede manejar así. ¿Qué me dirían, por ejemplo, Paulo o Maritere, que han experimentado más en estos cursos? No sé si están todavía, porque Paulo tiene clase a las 2 y siempre se va a las 2. 5 para las 2. Es posible que trabajemos a partir de una conclusión. Yo lo hice cuando di razonamiento y lógica 1. Les decía, por ejemplo, un ejercicio a los estudiantes. A partir de, y les pedía que llevaran revistas o libros, ¿no? Porque las revistas se pueden recortar, pero los libros, pues da mucha tristeza cortar un libro. Pero la revista dependiendo de, y elaborábamos, a partir de lo que encontraban en la revista, elaborábamos juicios para llegar a dar una conclusión de esos juicios y establecer un razonamiento. Entonces era algo que ejercitaban ellos después de entender lo que era esto, y por lo tanto, al concluir ese ejercicio, ya podíamos trabajar con esto de manejar primero una conclusión y a partir de la conclusión encontrar cuáles serían los razonamientos que podían hacer válida esa conclusión. ¿Ok? Bien. ¿Sí contesté a tu pregunta? Sí, doctora, sí. Bien. Es que hay cuestiones de didáctica, creo que es bastante correcto, ¿no? Evidentemente la primera parte tiene que ser como lo mandan los cánones, ¿no? Las reglas como tal, y después podemos hacer ese juego para poder entender y demostrarlo, ¿no? Sí, quiero decirles que con los estudiantes, yo quería hacer que
primero darles a ellos este material y después dárselos a ustedes, pero no lo logré porque hubo una ocasión que no sabía con qué elementos contaba, y cuando vi que habían estas pantallas que hay ahora maravillosas con las que el alumno puede ver de manera mucho más clara que cuando usábamos el cañón, yo me quedé ahí por el uso del cañón, era la imagen muy pequeña y no alcanzábamos a darle la importancia y el alumno se aburría. En cambio, ahora sí se puede y lo estoy experimentando para ver si genera algún tipo de inquietud diferente a la que genera con ustedes. Ya se los compartiré al final. ¿Ok? Aquí, esto fue algo que tomé en el 20, que tuvimos que trabajar con la cuestión en línea. Yo me metí mucho al YouTube a ver comentarios de la gente y encontré a un señor Barrera, de nombre Ramón, esto es del 2020, que decía: la capacidad para aprender a aprender es sorprender, comprender, reprender o prender. Y daba toda una conferencia sobre esto, o sea, una conferencia en YouTube de 40 minutos, pero me pareció muy interesante y lo tomé igual para presentárselos a ustedes en esto, que es diferente a trabajarlo con los alumnos. Podría ser algo similar a lo que planteé aquí. ¿Esto para qué? Para que tengan interés, porque todo este material se van a dar cuenta que ustedes lo tienen ya en el aula Classroom, como con 38 diapositivas, que tiene material de Paulo, tiene material de Maritere, y yo lo retomo y lo interpreto y lo hago crecer un poco, pero aquí, como maestros, ustedes me dirían si esto sería correcto manejarlo a la inversa. Es decir, hice lo mismo que aquí, generar un razonamiento y luego tratar de dar cuáles serían los juicios. Para este caso, entonces, digo, aprender es sorprender, comprender, reprender, prender. Este sería un juicio. ¿Cuál sería el sujeto? Pues el aprender. Pero hay quien me puede decir, sí, es un verbo, porque yo aprendo, tú aprendes, etcétera. Lo puedo conjugar, es un verbo. Pero si aquí lo pongo así, puedo decir que aprender es un sujeto. Estoy hablando del aprendizaje en general. Uso un verbo y luego hablo de lo que nos dijo Barrera, el concepto que él dice. Y aquí, ¿por qué hablaba de ello? Porque decía, aprender a distancia es aburrido. De eso versaba su conferencia. ¿Cómo sabemos si tenemos a alguien ahí atrás o yo estoy hablando sola? Y había ocasiones en que tocaba y les decía, alumnos, contéstenme, no sé si están o no están. Pero bueno, él entonces nos hablaba de eso y nos decía, la educación puede no ser aburrida, y para que no sea aburrida, entonces yo debo sorprender a mi estudiante, hacerlo comprender un concepto. Lo puedo reprender porque no ha estado atento y no me puede contestar. Lo puedo aprender en el sentido de hacerlo atender. ¿A través de qué? De la motivación que yo pueda ejercer. Por lo tanto, aprender es un sujeto. Y todas estas palabras serían el complemento. Como segundo enunciado o segunda proposición o segundo juicio, menciono, porque esto lo hice y está para que ustedes me digan si es claro o no es claro, capacidad para aprender a aprender. Entonces, ¿quién tiene la capacidad? Una persona.
tiene la capacidad para aprender a aprender, que esa es la misión que tenemos ahora como académicos. Ya no se enseña, ya se hace que el alumno aprenda a aprender. Por eso ya se usa mucho la palabra facilitador, porque el facilitador está haciendo eso, ayudar a que se aprenda a aprender. Entonces elaboré este segundo juicio y puedo decir a partir de esto, pero esto también ya tiene que ir más al silogismo, porque entonces tengo que darme cuenta en el silogismo que aquí estoy manejando una palabra aprender, un concepto aprender, aquí también lo estoy manejando. Este se convierte en un término medio y el sujeto de del segundo juicio, el sujeto del segundo juicio va a ser el sujeto de mi conclusión. Uso el mismo verbo y el complemento de la primera proposición se convierte en el complemento de mi conclusión. Eso ya es un silogismo. Pero analizado así como razonamiento, ¿ustedes consideran que puede ser útil o confunde? Posiblemente para los alumnos confunda, pero para ustedes espero que no y que pueda ser considerado por ahí. Bueno, continúo. Lo fundamental en el razonamiento entonces es llegar a una conclusión, generar un nuevo conocimiento. Por eso es que se dice que cuando estoy trabajando, me voy a ir al primero, al de Gasparín. Cuando estoy trabajando esto, a las premisas se les va a llamar hipótesis o antecedente y a la conclusión se le va a llamar consecuente o tesis. ¿De acuerdo? A partir de un antecedente yo puedo llegar a un consecuente y esto me va a elaborar, me va a plantear hipótesis y esto va a ser mi tesis. Y si lo enfocamos hacia un trabajo de posgrado en el que hay que elaborar una tesis y dicen, ya mi tesis está en revisión y ya casi voy a hacer mi defensa de grado, ¿qué fue lo que hice para poder lograr elaborar eso, que es mi hijo, un libro que tengo por aquí? Yo cuando recogí la impresión porque ahí todavía la manejábamos en un libro, andaba con mi tesis así, abrazándola. Y un día una persona me dijo, ¿por qué cuida tanto ese libro? Le dije, porque es mi tesis. Y como era la tesis del doctorado, y el doctorado lo hice mucho tiempo después de terminar la licenciatura, me dijo, ¿apenas? Y me reí, pues sí, apenas estaba haciendo mi tesis. Y me vio, pues por edad, ya era mucho tiempo, y le dije, es que es mi tesis de doctorado. Y yo lo traía así porque lo había trabajado con mucho gusto y lo consideraba así, como si hubiera estado abrazando a un niño. ¿De dónde partí para llegar a la elaboración de eso y de dónde partieron cada uno de ustedes cuando hizo ese trabajo? Pues de elaborar hipótesis. Y las hipótesis fueron muchas y de ellas tuvieron que hacer una general y luego hacer hipótesis específicas. Y tenían que ver con sus objetivos, etc. Entonces, sí tiene relación con ello. Un antecedente, que son las premisas, me va a llevar a trabajar con un consecuente, que es mi tesis. ¿Ok? Bien. Hemos estado hablando del razonamiento deductivo e inductivo para la aplicación y validación del empleo de diagramas de Venn. Y por lo tanto, si yo me voy ahora y me regreso un poco, y por aquí en la estructura del razonamiento, separé, fue parte de lo que hice a la hora de colocar el nuevo material,
meter solamente estos diagramas de Venn. Aquí debía haber puesto que esto está elaborado por Meritere Bernal, y en las sesiones anteriores ya había hablado de esto de la abeja y el mosquito y por qué la intersección maneja lo que es común a uno y a otro. Igual va a ser una presentación muy rápida y solamente son como 8 láminas. Y sabemos que para poder validar que sería lo que seguiría de esta presentación que hice, que está incompleta, para poder validar y poder decir que es correcta el haber estructurado un razonamiento, nos vamos a valer de diagramas de Venn. Y recuerda aquí que está referido siempre a un universo, que en la lógica matemática, en la teoría de conjuntos, se maneja como un rectángulo. Y los círculos representan a los conjuntos y el universo es ese rectángulo. Por lo tanto, antes de ver cómo se utiliza, es importante considerar que tenemos siempre dos, mínimo, pueden ser más de dos, pueden ser tres, conjuntos que me van a formar una, en este caso del razonamiento, la premisa 1 y la premisa 2, y que el primero, hablando de juicio, representa el concepto o sujeto, y el segundo pues va a representar al predicado. Entonces ahí tenemos la posibilidad de relacionar esos conjuntos. ¿Cómo? Pues de esta manera. Si no hay intersección, como en este caso, porque aquí sí hay intersección, ¿qué significa? Que los anillos se están ligando. Hay elementos comunes, en este caso no. Entonces aquí decimos que ninguna A es B, está incompleto, perdón. Ninguna A es B y ninguna B es A. Los elementos de A son totalmente diferentes a los elementos de B. Y aquí hay ejemplos. Ningún perro es gato y ningún ser humano es inmortal. Sería A y B no tienen nada que ver el conjunto A con el conjunto B. Y en los diagramas que representan intersección, entonces tenemos que algunos de los elementos de A están en los elementos de B. Y el ejemplo nos dice, en A, algunos perros son negros. Algunos animales negros son perros. ¿Esto dónde está? En la intersección, porque B sería los animales negros. Pero representado así, algunos elementos de A están en B. ¿Sí? ¿Alguien quiere comentar algo? No. Sí, Gustavo. Sí, Gustavo. A ver, Gustavo, adelante. Ajá, sí, solo comentar sobre lo que creo que podría generar confusión, el mostrarles los conjuntos cuando no están intersectados, porque cuando manejamos los diagramas de Venn, usamos la intersección y la zona de intersección pues tiene lo que llamamos clase vacía, ¿no? Que es un asurado o una zona en la que le añadimos un color en esa parte de intersección para decir que ahí no existe ningún elemento que se tenga en común. Creo que el ilustrarlo sin intersectarse nos muestra los conjuntos separados, pero lo que estamos estableciendo cuando hacemos un juicio y usamos los diagramas de Venn para representarlo, creo que debería demostrarse siempre con la intersección y anotar la clase vacía diciendo que no se tiene elementos en común. En el caso de este ejemplo en el que nos anota que sí tienen elementos en común, pues bueno, no existe clase vacía y la zona de intersección nos dice que ahí están los elementos que se tienen en común entre A y B, pero el diagrama, la imagen gráfica, creo que en diagramas de Venn, para el caso de mostrar su aplicación a silogismos, debería siempre de tener esta zona de intersección, los conjuntos de A y B intersectados, ¿no? Creo que, bueno, por lo menos yo me guío con el texto de Gustavo Escobar y me parece que facilita mucho el que desde el principio les mostremos la imagen con el diagrama de Venn, con los dos conjuntos intersectados para representar un juicio, ¿no? Ya sea cualquiera de sus 4 diferentes tipos que hay, ¿no? Bueno, es todo lo que
tendrá que decir. Sí, está bien, Gustavo. Vuelvo a decir que aquí no estamos profundizando en la situación del conocimiento del razonamiento como tal, sino solamente lo estamos planteando como un conocimiento previo para poder llegar al silogismo. Y esto sí existe, porque ahí hay que llevar al estudiante a recordar su teoría de conjuntos, que en el plan de estudios de educación media básica, que es la preparatoria, algunos llevan filosofía, algunos llevan teoría de conjuntos, pero la teoría de conjuntos sí está en el plan de estudios de secundarias, porque yo trabajé con él mucho tiempo y está en el plan de estudios el manejar teoría de conjuntos. Entonces, si los hacemos recordar que, como dije antes, en la teoría de conjuntos, que también tiene que ver con la lógica matemática, un rectángulo me marca un universo y los círculos, que pueden llegar a ser elipses, me van a establecer a los conjuntos. Entonces, un conjunto, pues es una proposición y otro conjunto es otra proposición y puede ser que ninguno tenga relación con el otro, entonces no hay intersección. Y con eso les decimos, por eso yo puse esta y luego les jalé a esta. Les dije, aquí no hay intersección y el enunciado aparece así, sin intersección, porque no hay elementos comunes entre A y B, y aquí ya aparece la intersección. Entonces, lo que podríamos hacer sería, en la lógica simbólica que vamos a estudiar, siempre vamos a manejar conjuntos que puedan tener elementos en común, como en este ejemplo, el conjunto B sería todos los animales negros, el conjunto A, los perros negros, este conjunto B sería el conjunto de perros, y aquí estaríamos hablando solamente de algunos de los perros son negros. Entonces, aquí lo que quisieron decir es que sí existía, y aquí esto lo voy a corregir porque se movió, que tenemos en A el conjunto, en B otro conjunto y dar cuál sería la intersección, ¿ok? Pero es correcto lo que tú dices. Bien, y muchas gracias, Gustavo. Si hablamos ahora de que un conjunto puede estar incluido en otro, aquí también estaríamos en contra del manejo de la intersección y de todo lo que implica el poder evaluar. Pero en este caso, se dice que todo A está contenido en B, entonces hay que analizar a ver si esto es cierto. Todos los números primos son enteros. De eso me habla el conjunto A, que es el juicio. 1. Todos los números primos son enteros. Para esto me voy al otro y me doy cuenta si puedo manejar un razonamiento, pero o no. Y en el B me dice que todos los números son números reales. Entonces sabemos que el conjunto de los números reales es el gran conjunto de números donde el conjunto más pequeñito no son los primos, son los dígitos. Y después los primos son como un subconjunto de los números enteros, pero ahí estaríamos hablando de todo lo que es el aprendizaje significativo a partir de saber con cuántos números contamos y cuáles son los dígitos, cuáles son los primos. Los números primos son aquellos que solamente se pueden dividir entre sí mismos y me dan 1, y el único número primo par que existe es el número 2, etcétera. Ya entraría una serie de conocimientos adicionales a esto, pero para eso se puede utilizar como concepto. Conocen cuál es el concepto de números primos, conocen cuál es el concepto de números reales, porque hay quien no lo conoce. Y entonces con ello nos damos cuenta de que verdaderamente el conjunto A, que es un conjunto menor que los reales, porque ¿cuáles son los reales? Todos, los enteros, los racionales, los positivos, los negativos.
y el número pi, la raíz cuadrada negativa, el número neperiano, los logaritmos, todos esos son números y entran en el conjunto de los números reales. Y por eso se dice aquí como una afirmación, todos los números son números reales, incluyendo a los números primos, y estamos hablando de la palabra incluyendo, y entonces dice que el conjunto A está incluido en el conjunto B. En este caso, vamos a pensar si B está contenido totalmente en A. Y A dice todos los seres humanos son mortales, el conjunto A. Y el conjunto B dice todos los alumnos de SEA son seres humanos. Pues sí, son seres humanos y los seres humanos están contenidos en el conjunto total de que son mortales. ¿Ok? Y también aparece otro que es cuando el conjunto A y el conjunto B son iguales. ¿Y se da el caso? Sí. Y repito, esto es teoría de conjuntos. Todos los seres humanos son homídeos. Puedo decir que es el conjunto A o el conjunto B. ¿De acuerdo? Bueno, ya terminó el tiempo de 1 hora, pero vamos a ver si logro. A ver, a los expertos en cuestiones digitales, si quiero jalar un video que está por aquí, me iba a ayudar Paulo a esto, pero él se iba a clase y ya no lo pude hacer. Ahorita estoy presentando mi pantalla, entonces déjenme ver si lo tengo por aquí y si no, pues lo dejamos para la siguiente sesión porque lo encontré en YouTube y me decía Paulo, dame la liga, y luego se me olvidó copiar la liga y ya no le puede dar la liga. Pero no, creí que lo tenía, pero me salí de él y no lo encuentro. ¿Cómo se llama el video, doctora? Mira, si me voy si tú pides a un buscador razonamiento lógico matemático, el razonamiento lógico matemático te va a llevar a un buscador. Yo usé el de Google. Entonces, ahí me llevó a como 3 conceptos, 3 diferentes, y luego aparecen videos. Y abrí uno al azar. Y ese uno son 3 preguntas, me parece que es el tercero que aparece ahí, si te aparece igual. Y te dice, son 3 preguntas que tienen que ver con el razonamiento lógico. Y nada más, te contesta sí. ¿Sí lo pudiste encontrar? Okay. Sí, ¿podría compartir para ver si es posible? Sí, dejo de compartir para que tú puedas tomar la imagen. Ok, yo lo estoy buscando ahorita directamente en YouTube, le puse razonamiento lógico matemático. Y no sé si sea el inicio del video, algo que te sea familiar. En el video aparecen números. 3 preguntas de razonamiento lógico matemático. Sí, creo que es ese, sí. A ver, vamos a ver. Creo que sea. Y queremos improvisar. Hola, bienvenidos una vez más. ¿Sería Hoy tengo este? 3 preguntas de Pero razonamiento no estamos matemático. viendo tu pantalla, no has compartido. Sí, está ahí. Estamos viendo. Todos lo están viendo, ok. Sí lo puedes ver. Es que dice justo 3 preguntas de razonamiento lógico matemático. Sí es. ¿Será ese? Bueno, si me permites lo comparto. Por ¿Y favor. lo vemos? ¿Quieres que lo veamos aquí o comparto el enlace? No, está bien. Bien. En las cuales tendrán que usar su habilidad para encontrar la respuesta. Sé que lo harán. Vamos a ver. Primera pregunta.
Tenemos los siguientes números, la siguiente sucesión de números. A ver. 1, 8, 27, 36, 125 y 216. Y la pregunta es, ¿cuál de estos números no está de acuerdo con las reglas de esta sucesión? ¿Cuál de ellos no pertenece a la sucesión? Bueno, las probables respuestas son las siguientes. A, tenemos 1, B, 8, C, 36 y Esto es lo D, que tiene que ver con lo que decíamos de que 216. hacemos un esfuerzo por contestar. ¿Cuál es la respuesta? Pues tomen su tiempo. Hacemos un esfuerzo por contestar esta respuesta y entraba en relación con la también. Nos dan 10 segundos para hacerlo. ¿Listo? Pues vamos a ver. Vamos a tratar de resolver esto. Tenemos una serie de números, una sucesión, pero necesitamos encontrar la regla de esa sucesión. A ver, del 1 al 8 hay 7, pero ya del 8 al 27 no cumple. ¿Qué característica tiene cada número? A ver, 1 está formado por 1 por 1, por decirlo así. Y aquí 2 por 2 no. Pero 2 por 2 por 2 sí. Entonces podríamos poner que el primer término sería 1 por 1 por 1, lo cual es igual a 1, ¿no? El segundo término sería 2 por 2 por 2, lo cual es igual a 8. Miren, ya tenemos una regla aparente. Veamos si cumple con el 27. Sería 3 por 3 por 3. Sí cumple. El 36, bueno, el 36 no sale de multiplicar 4 por 4 por 4. No. No sale de allí. Allí es un número diferente. Entonces no cumple con esta regla aparentemente que estamos estableciendo. Pero veamos el siguiente. Veamos el 125, que ya sería 5 por 5 por 5, lo cual es precisamente y efectivamente 125. O sea, sí cumple. Veamos si este cumple. 6 por 6 por 6. 6 por 6, 36 por 6, 216. Sí cumple, entonces. Todos estos cumplen. Es decir, este y el de 216. El que no cumple es el 36. Por tanto, la respuesta es C. Esa es la respuesta. Pasemos al segundo problema. Estos son 1000 libros de gramática de inglés. 100 kilos de caca. No. La segunda pregunta es mucho más fácil todavía. Veamos. Le preguntan qué número sigue. ¿Qué número sigue aquí? Si el primero es 22 con la letra C. La letra C. El segundo es 42 con la letra F. El tercero es 62 con la letra I. Con la letra I. Y te preguntan, ¿cuál será el cuarto? ¿Cuál vendría aquí? Las posibilidades son las siguientes. La posibilidad A es 82O. La B es 82L. La C, 82N. Y la D, 82M. ¿Cuál de estas es la respuesta? Tienen un tiempo.
Vamos a ver. Esto es muy fácil. Tienen aquí un número 22. Para llegar a 42 le falta 20. Bueno, y aquí también del 42 a 62 le falta 20, o sea, le sumamos 20, ¿no? Al anterior. Por lógica deductiva, pues aquí también sumaremos 20. Entonces el número que buscamos siempre será 82. Pero nos falta saber qué letra le acompaña. A ver, de la C a la F, ¿cuántas letras hay? La D y la E, ¿no? De la F a la I, tenemos que faltan la G y la H. Por tanto, de la I al número que nos piden, nos faltarán las dos siguientes. O sea, la J y la K. ¿Cuál es la que sigue entonces después de K? Pues la L. Entonces la respuesta es 82L, la respuesta B. Así es. Sé que lo han hecho. Ahora pasemos al siguiente. En el siguiente problema les presentan nombres de países y una forma de escribirlos usando números. Pues ya saben que a Estados Unidos le dicen, los mismos norteamericanos le llaman América. Vamos a usar ese nombre para ellos en este caso, ¿no? Aunque no sea totalmente real. América. América vamos a representarla con ciertos números. En este caso, 173 4651. Luego tenemos un país muy grande de Asia, llamado India. La India también la vamos a representar con números. Y estos números son los siguientes: 689, 61. Muy bien. Luego nos piden cómo escribirías entonces, teniendo en cuenta todo esto, el nombre del país llamado Canadá. ¿Cómo lo escribirías? Y nos dan unas posibilidades: A, B, C y D. La posibilidad A es 719, 181. La posibilidad B es 518, 191. La posibilidad C es 519, 581. Y la D, 715, 148. ¿Cuál será? Pues les doy un tiempo. Bueno, esto es muy fácil. Solo necesitamos comparar en este caso. Es lo más fácil. Tenemos la A, que corresponde al 1. Tenemos la M, que corresponde al 7. Tenemos la E, que corresponde al 3. ¿No es cierto? Tenemos la R, en este caso correspondería al 4. ¿No? Al 4. Bueno, vamos a ponerlo mejor. Correspondería la R al 4. La I correspondería al 6. La C correspondería al 5. Y el 1 ya saben que es la A, ¿no? Veamos. Tenemos que la I es el 6. Entonces, India tiene que empezar por 6. Muy bien. Y la penúltima letra también debe ser 6. Y cumple. La segunda letra es 8. Bueno, es la N. Es una nueva letra aquí. En nuestra búsqueda del significado. Y la 9 es la D.
La 1 es la A, por tanto, India se escribe así. Entonces, teniendo en cuenta esta clave muy facilita, la C sería el 5, la A sería el 1, la N, buscando aquí en la India, sería el 8, la A el 1, la A el 1, y la D, ya sabemos que según India es el 9. ¿Qué número se parece a esto? Pues nada más y nada menos que la B. Y esa es la respuesta. De estas tres preguntas de razonamiento matemático o razonamiento lógico, que sé que ustedes habrán resuelto fácilmente y les parece súper fácil. Simplemente para que vayan practicando un poco en estos días. Así que pásenla bien y nos vemos muy pronto. Muchas gracias, Dulce. ¿Qué les pareció? Es un ejemplo que podemos manejar primero con nosotros y entenderlo y ver si lo podemos resolver. Y luego ponerlo a los estudiantes, porque es un complemento de lo que estamos haciendo y del por qué puede tener dificultad. Ahora, ¿se dan cuenta de que una persona que se interesa por la matemática, en el caso que sea, tiene más capacidad de manejo mental que otra? Claro, hay sus excepciones. Hay quien nunca maneja matemáticas y que es capaz de hacer lógicamente algo. Hay un libro de Hernández Prado que se llama Sentido Común, y en el curso 1 busqué la posibilidad de que nos diera una conferencia, porque es un profesor de humanidades, y sí nos las dio. Y nos interesamos mucho en su libro, que está referido en la bibliografía también, Hernández Prado, que se llama así, Sentido Común. Y este sentido común pues se puede dar de muchas formas, pero aquí nos damos cuenta que tendríamos que establecer reglas y que podemos encontrar claves. Y a partir de las claves ir viendo y intenten hacer otro de los que encuentren por ahí y se van a dar cuenta de que no es complejo hacerlo. Yo no soy lo máximo, pero logré tenerlo y por lo tanto ustedes también. Y es interesante porque además alguno es más complejo que otro, depende de cómo ubiquemos la mente y hacia dónde vamos a ir, pero con esto, a pesar de que son números y de que son letras, nos damos cuenta de que estamos manejando un raciocinio. Y esto tiene que ver con mi pensamiento, con mi mente, y se enfoca más a la psicología o se enfoca más a la filosofía. Entonces, son complementos que podemos ir estableciendo. ¿De acuerdo? Muchas gracias por haber estado aquí.